Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una voz del cielo. Hoy vamos a desarrollar como título La decisión. Y qué tremendo es tomar decisiones, porque es algo que hacemos continuamente. Estamos decidiendo entre dos cosas y ver cuál me conviene más, cuál de ellas vale la pena hacerlas. Y esto seguramente afecta a nuestro presente, nuestro futuro inmediato y, por qué no decirlo, también nuestro futuro eterno. Por ejemplo, pensemos en aquellos primeros días de la iglesia, cuando Jesucristo había venido, había muerto por los pecadores, había sido sepultado, resucitó al tercer día, luego estuvo un buen tiempo con los discípulos, estuvo como 40 días entrenándolos y preparándolos porque él tenía que volver al cielo, y así lo hizo. Entonces él les dejó el mandato, que tenían que llevar el mensaje de la cruz para salvación a todas las personas del mundo. Los religiosos, por supuesto, se oponían tremendamente a que el Evangelio de Jesús, a la salvación por medio de él y de su obra, llegase a todas las personas. Entonces comenzaron a perseguir a aquellos que predicaban de Jesús. Algunos los mataban, otros los torturaban, otros los metían en cárceles. Y bueno, así le pasó a los apóstoles. Fue muy difícil, fue muy duro imponer esta doctrina que Jesucristo había dejado como mandato, como legado, para llevarlo a todo el mundo, para que las personas puedan alcanzar la salvación. Entonces dice que a los apóstoles los tenían presos, los hostigaban, los amenazaban, y les habían dicho que no predicaran más ese mensaje de la cruz, el mensaje de salvación por medio de Jesús, que dejaran de hablar en su nombre. Y entonces ellos tenían que tomar la decisión, decidir si dejar de hablar, es decir, hacerle caso a los religiosos o hacerle caso a Jesucristo. Ellos tenían que decidir, pero esa decisión afectaría aún nuestro futuro, porque si ellos hubiesen callado y le hubiesen hecho caso a los hombres, nosotros no hubiésemos conocido el mensaje de salvación y ninguna persona podía haber alcanzado ese mensaje, y la paz con Dios y la salvación del alma no hubiese podido alcanzar el cielo. Así que en esa decisión ellos respondieron. Dice allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 y en el versículo 29. Dice así: esta fue la respuesta que ellos tomaron, esa decisión, y la comunicaron a los religiosos. Dice Hechos 5:29. Dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bueno que ellos tomaron esa decisión, porque esa decisión afectó su futuro, su presente y nuestro futuro también. Afectó toda la raza humana. Y miren qué importante era esa decisión. Y ellos entonces, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que lo amenazaban y los metían en cárcel, otros los mataban, pero ellos siguieron transmitiendo el mensaje. Por eso hoy podés estar escuchándolo libremente, porque hubo alguien que hace muchos, muchos años tomó la decisión de responder a Dios antes que a los hombres. Qué importante es eso. Hay otras decisiones, por ejemplo, las personas que ponen su ego o su orgullo en las cosas que logran, en sus trabajos, en sus riquezas, y piensan que por el esfuerzo propio ellos consiguen todo lo que han alcanzado, y hacen ignorancia de lo que Dios les ha provisto, porque en realidad Dios es el que nos da todo. Pero las personas deciden entre honrar a Dios o honrarse a sí mismas. Pero cuando honramos a Dios, dice que esa manera de reconocer que Él nos da todo es para la gloria de Dios. Pero cuando lo hacemos de una manera para inflar nuestro orgullo, dice que eso un día puede estar y un día puede dejar de estar, como son todas las cosas temporales de este mundo. Por eso también hay que decidir si darle la gloria a Dios o decir: no, yo lo logré con mi propio esfuerzo todo lo que tengo, y no es así. Entonces también es una decisión.
Dice 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Así que es cuestión de decidir por quién tengo lo que tengo, por mi esfuerzo o porque Dios me lo dio. Bueno, eso es una decisión, pero esa decisión cambia mi relación con Dios, cambia mi futuro, porque aún esas cosas un día Dios puede decir, bueno, se las dejo de dar a ver cómo le va, y revierte nuestra situación y en vez de rico pasamos a ser pobre, en vez de tener propiedades las perdemos, y cuántas cosas pueden pasar, o una enfermedad o un accidente, y entonces allí entendemos que no somos dueños de nada de este mundo y que todo es perecedero y que todo pasa, pero la relación con Dios permanece para siempre. Hay personas que deciden seguir el sistema mundo con todas sus cosas, la violencia, las drogas, el alcohol, la inmoralidad, los juegos, la idolatría, deciden ese sistema, seguir ese sistema y para eso dejar a Dios de lado. Decir, amo estas cosas y no amo a Dios, que está en contra de ellas. Entonces eso también es una decisión. Y nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿A quién vamos a honrar más? ¿A quién vamos a seguir? ¿O qué cosas nos van a beneficiar más? Dice, por ejemplo, 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no puedo amar a las cosas del mundo y amar a Dios. O amo a Dios o amo las cosas del mundo. Es una decisión. Yo decido a quién amar. ¿Y qué me conviene más? ¿Qué opinás que te conviene más? ¿Amar las cosas del mundo y que Dios desconoce o rechaza porque están en contra de su ley? ¿O amar a Dios y a su obra? Bueno, es una decisión también. Y también nosotros a veces decidimos seguir nuestros impulsos, nuestras pasiones que son desordenadas, nuestros deseos, y nos hacemos caso a nosotros mismos en vez de hacerle caso a Dios. A veces las personas aconsejan, dicen, no, vos tenés que hacer lo que te hace bien. Todo aquello que te hace sentir bien, hacerlo. Ahora, no importa si estás ofendiendo a alguien, si estás pasando por arriba de otro, si estás haciendo fraude, si estás violentando las cosas. Dice, no, pero si vos te sentís bien, hacelo. No importa si te divorciás, si cometés adulterio. No es así. Eso es una decisión, o me sigo a los deseos carnales o sigo lo que Dios dice. Por eso también es cuestión de decidir. Dice allí en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, que nosotros o seguimos las pasiones desordenadas, la forma que nosotros traemos de nuestra naturaleza, que viene de cargada de pecado, o ponemos todo nuestro ser a disposición de Dios. Es muy difícil batallar contra esta decisión, porque si Cristo no está en nuestra vida, es difícil vencer la naturaleza de pecado. Entonces le hacemos más caso a esa inclinación natural de ir en contra de los principios de Dios. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, que lo dejamos entrar, recibimos ese mensaje de salvación y nos apropiamos de la vida eterna y nuestra relación con Dios se une otra vez, entonces allí ya va a haber dos naturalezas. La naturaleza anterior, vieja, digamos, que tiende hacia el mal, y la naturaleza espiritual nueva, que nos da Dios y esa tiende hacia el bien. Entonces va a haber una lucha entre dos naturalezas, como dos perros salvajes. Y entonces, ¿quién va a ganar? Bueno, aquella que alimentemos más. Si nosotros nos dedicamos más a la parte natural, bueno, nos va a arrastrar. Pero si nos dedicamos a la parte espiritual, porque ahora Cristo gobierna nuestra vida, entonces podemos vencer esas pasiones desordenadas y podemos decidir entre esas dos naturalezas.
Por eso también es cuestión de decidir cómo voy a actuar moralmente y frente a Dios. Ahora dice que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, a veces piensa en las cosas que hacía antes, cuando Cristo no formaba parte de su vida, y uno dice, ¿cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude gustarme? ¿O cómo pude inclinarme a estas cosas? Y ahora me da vergüenza. Y bueno, es que antes no teníamos esa naturaleza espiritual que nos llevara a reconocer lo que está mal. Dice por eso Romanos 6:21. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Ahora, antes las hacíamos y no nos causaban ningún problema. Ahora, claro, si recibimos a Cristo en nuestro corazón, esa misma forma de vida nos dice, ¿cómo pudiste hacer eso? Realmente no entiendo. Y bueno, es una lucha entre esas decisiones que vamos tomando. Y también hay cosas que hacemos que deshonran tremendamente a Dios. Hay personas, por ejemplo, que buscan y hacen y forman y trabajan la madera, la piedra, las esculturas, y forman ídolos y hacen estatuas, esculturas, pintan imágenes, usan crucifijos y adoran estas cosas. Y estas cosas están en contra de Dios. Por eso que son decisiones que vamos tomando. O hacemos lo que a Dios le agrada o buscamos nuestros propios dioses hechos a nuestra manera. Dice, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Las personas que siguen a las estatuas, a los ídolos, a las imágenes, aún se hacen ídolos de famosos, de personas que han fallecido, y cuánta forma y manera de hacer ídolos. Bueno, no entienden que detrás de cada estatua, de cada imagen, de cada crucifijo, de cada de estas cosas que usamos para adorar, hay demonios. Los demonios están detrás de cada una de estas imágenes que las personas adoran. Por eso se hacen tan adictas a estas estatuas, a esta adoración de estos ídolos, porque los demonios lo que quieren es sacarle la adoración a Dios. Muchas personas dicen, sí, yo fui a San Cayetano y le pedí trabajo y me dio trabajo y tengo trabajo. Sí, pero ¿quién te lo dio? No te lo dio Dios, te lo dio el demonio. Pero bueno, ¿pero qué te va? Te da una cosa y te revienta por otra. Entonces tenemos que tener cuidado, que sí, bien hacen milagros, pero no pertenecen a los milagros divinos que son para nuestro bien. Es para nuestro mal, aunque no lo entendamos. Por eso la Biblia enseña que detrás de cada estatua, de cada ídolo, de cada imagen, de cada cosa que nosotros hacemos y que le quita lugar a Dios, están los demonios de por medio. Leamos lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20. Dice así, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir que las personas se hacen demonios, ¿no es cierto? Se hacen, imágenes o estatuas o ídolos, llamémosle ídolo. El ídolo está ahí, a lo mejor le dibujamos una boca, le dibujamos los ojos, los oídos, manos, pies, pero no puede hacer nada con eso, porque es solo eso es ficticio. Porque no nos pueden mirar, no nos pueden hablar, no nos pueden oír. Tienen pies, pero no pueden caminar. Si lo queremos que vaya a otro lugar, lo tenemos que llevar upa, lo tenemos que llevar alzado. ¿Y cómo uno va a hacer eso con un Dios? Y si queremos que nos abrace, no nos puede abrazar, por más que tenga manos, que tenga brazos. Pero dice que detrás de ello están los demonios, por eso muchas personas deciden seguir este tipo de adoración y deshonrando a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, tened en cuenta esto. Dios no comparte su gloria con nadie, y menos con esculturas, con estatuas. Jamás Dios hará eso. Así que cuando nos aferramos a esta forma de idolatría, estamos eligiendo a los demonios y rechazando a Dios. Dice la Biblia
Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Son elecciones que hacemos. Nosotros elegimos. Ahora, otra cosa que nosotros podemos hacer es elegir a Jesucristo, seguir su camino. Pero claro, esto va a tener un costo. La gente me va a rechazar por seguir a Jesús, va a hablar mal de mí, algunos me van a despreciar. Y bueno, pero si yo decido tomar esa cruz, estoy tomando una decisión de seguir a Dios. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, son decisiones que vamos tomando, cueste lo que cueste. A veces esas decisiones nos cuestan tomarlas, pero debemos entender que afectan nuestro presente inmediato, nuestro futuro inmediato, pero también afectan nuestro futuro eterno. Así que el tema de tomar decisiones es muy importante en la vida. Y hay que saber qué decisiones voy a tomar y qué consecuencias me va a traer tomar las decisiones que estoy tomando. Y pensemos también que las decisiones que afectan nuestra vida presente, si bien nos traen consecuencias tremendas, no son tanto como aquellas decisiones que afectan nuestro futuro eterno. Y es así, con esa sí que no se puede jugar. Porque el futuro eterno, nosotros estamos aquí en un tiempo, pongámosles 80, supongamos que lleguemos a los 100 o más años, pero no van a pasar de ahí. Pero las decisiones eternas, son decisiones que afectan el futuro eterno, toda la eternidad. Así que miren la importancia de las decisiones. Por eso dice 1 Juan 2:17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos seguir en nuestro camino, tomar decisiones deshonrando a Dios, o podemos honrar a Dios, pero sabemos que si estamos en los caminos de Dios, eso traerá para nosotros beneficios eternos, presentes, futuros y eternos. Así que son decisiones que uno va tomando. Por ejemplo, Moisés, el libertador del pueblo de Israel, él fue adoptado por la hija de Faraón en Egipto. Él era un israelita que fue adoptado. Y bueno, cuando él ya se hizo grande, tenía la posibilidad de ser el sucesor del Faraón. Pero tenía que aferrarse a la idolatría de Egipto, a las riquezas y a la forma de vida que ellos tenían. Mientras tanto, su pueblo estaba en Egipto esclavo. ¿Y él qué decidió? Bueno, decidió dejar todo esta pompa y decidió dejar esta herencia que le dejaba Egipto, si él hubiera seguido en Egipto, y decidió seguir bajo el martirio, bajo el yugo de esclavitud en la cual estaban sus hermanos. Entonces se puso del lado de los israelitas, porque sabía que Dios estaba en ese pueblo. Y entonces él tomó una decisión, dejó a Faraón para seguir a Cristo, porque lo dice la Biblia. Él, aunque todavía no conocía a Cristo, él ya estaba mirando hacia el futuro y sabía que esa decisión afectaría a su futuro. Dice, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, que él decidió por Cristo. Al ponerse del lado del pueblo de Dios, decidió por Cristo. Y esa decisión afectó su futuro. Y miren cómo afectó su futuro. Por ejemplo, cuando Jesucristo estaba en el mundo, que él había venido para hacer la obra de la cruz, él lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte y se revela allí su gloria, se transfigura delante de ellos. Y miren lo que pasó. Dice Mateo 17, 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y observen, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Por lo tanto, la decisión que tomó Moisés allí en Egipto, cuando todavía no conocía a Cristo, pero sí ya Dios le había hablado de su futuro eterno, él se aferró a Cristo. Y bueno, cuando Cristo viene y se transfigura, ¿quién aparece con Cristo? Moisés. Lo que quiere decir que Moisés tomó la decisión acertada porque cambió su futuro eterno. Y hoy, en este momento, Moisés sigue estando con Cristo. Qué tremendo es esa decisión que tenemos que tomar, que afecta a nuestro futuro eterno. Son muy importantes estas decisiones que cambiarán nuestro futuro. Por ejemplo, Moisés le decía al pueblo de Israel, ustedes pueden elegir la maldición o la bendición. Si eligen la bendición, tienen que obedecer a Dios. Si eligen la maldición, tienen que desconocer su palabra. Así que es cuestión de elección. Miren qué importante que es esta elección entre la maldición y la bendición. ¿Qué elegirías tú? Bueno, dice allí en Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo, Deuteronomio 11, versículos 26 al 28. Dice, Moisés le dice al pueblo, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos. Ellos elegían la bendición, bueno, hay que obedecer a Dios. Otro diría, no, yo elijo la maldición, yo no quiero obedecer a Dios. Y es cuestión de elección. Pero miren qué tremendo, entre la bendición y la maldición. Hay personas que eligen la maldición, otras eligen la bendición y saben el costo de cada una. Ahora podemos también pensar que uno puede elegir si quiere ser castigado o no. Y decimos, no, pero ¿quién va a elegir ser castigado? Bueno, hay personas que eligen ser castigados. Hay personas que eligen desobedecer a Dios y entonces eso trae consecuencias y serán castigados. Y ellos eligen eso. Dice 2 Tesalonicenses 1:8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una persona que rechaza a Cristo como Señor y Salvador está eligiendo la maldición, está eligiendo el castigo, está eligiendo el rechazo de Dios. Es una elección que toma por no creer en el evangelio de Jesucristo para salvación, para perdón de pecado, para arreglar sus cuentas con Dios. Entonces elige el ser castigado. Por eso dice 2 Tesalonicenses 1:9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, que la persona que rechaza a Jesucristo en este mundo, en la eternidad, ya no tiene que tomar decisiones porque ya lo rechazó en este mundo. Estará eternamente separado de Dios y separado de su gloria. Así que es cuestión de elegir. Y uno también puede pensar, la vida eterna también es una decisión. Yo puedo elegir la vida eterna o la separación eterna con Dios. Y la puedo elegir, no es que Dios me la da por imposición. Si yo no la elijo, no la voy a poder recibir, porque Dios ya la preparó para mí. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, ¿yo elijo la vida eterna o elijo la ira de Dios? Es una elección personal y nadie te puede obligar a eso. Pero cuando tomas la decisión, tú sabes que estás eligiendo la vida eterna con Dios o la separación eterna con Dios. Es una decisión. Y también podemos decir que la persona elige ser condenado o elige ser salvado. Es una decisión importantísima, por supuesto, pero hay personas que eligen aquellas cosas que le traerán pérdida a su vida, pero otras eligen bien. Por eso es cuestión de elección. La decisión está en nuestras manos, porque Dios dice en Juan 3:18, dice así,
El que cree en Él, es decir, en Jesucristo para salvación, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir que el tema de la vida eterna, el tema de la salvación del alma, el tema de mi relación con Dios, el tema de la bendición o la maldición, el tema de elegir a los hombres o elegir a Dios, elegir el mundo o elegir el reino de Dios, el tema de elegir el pecado, elegir la santidad, elegir la bendición, la maldición, la condenación, la salvación, el cielo o el infierno es cuestión de decisión. Y a lo mejor nosotros no creíamos que fuera tan así, pero en realidad la Biblia enseña que la decisión es nuestra, que Dios ya no tiene más nada que hacer, porque Dios ya hizo todo. Entonces la decisión es nuestra. Josué era dijimos que Moisés sacó a Israel de Egipto como libertador y lo llevó hasta el límite de la tierra prometida. Pero el que los introdujo fue Josué, porque Moisés murió allí en el monte Nebo. Entonces Josué lo entra al pueblo de Israel a la tierra prometida, reparte las tierras, y cuando Josué ya era un hombre avanzado de años y ya sabía que iba a morir, reúne al pueblo y les habla y les dice que tienen que escoger, que tomar una decisión. Si seguir a los ídolos que seguían sus padres cuando estaban en Egipto, o ellos seguirían a los ídolos en esa tierra a la cual habían entrado. Dice, ustedes escojan, seguir a los ídolos o seguir a Dios, hagan lo que quieran. Pero yo en mi casa dice, vamos a seguir a Dios. Y eso lo leemos allí en Josué, capítulo 24, versículo 15. Dice así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos la decisión. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, en Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si ustedes hagan lo que quieran. Es como si en este momento dice Dios, bueno, la decisión es tuya, yo no te puedo forzar a tomar la decisión, pero dice, vos elegí. Y Josué les dice, ustedes elijan, quieren elegir a los ídolos, elijan los ídolos. O si quieren elegir a Dios, elijan a Dios. Dice, pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Qué decisión tremenda. Eso cambió el futuro eterno de él, de su familia. Y los que eligieron mal, bueno, hoy están en la condenación eterna, mientras Josué y su familia están en el cielo con Jesucristo. Por lo tanto, si no sabíamos que la decisión de nuestro futuro eterno depende de lo que yo elijo ahora, hoy lo sabés. Que la decisión ya no es de Dios, si Él te manda a la condenación o te manda al cielo. Es una decisión tuya, porque Dios ya preparó el camino para que podamos ir al cielo, o si nosotros decidimos no entrar en ese camino, ya sabemos dónde vamos. Es una elección y es cuestión de que ahora tú debas decidir. Ahora, si tú deseas decidir lo mejor para tu vida y tú tienes en este momento un temor de Dios porque has entendido que es Él el que tiene el control de todo, si bien la decisión es tuya, ahora entiendes que tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con tu futuro inmediato, tu futuro más lejano o tu futuro eterno? Bueno, si temes a Dios, si realmente reconoces que hay un Dios en los cielos y que Él en este momento está esperando tu decisión, pídele a Él que te ayude a escoger y Él te va a ayudar, porque lo dice la Biblia. Dice el Salmo 25, versículo 12, que Él te puede ayudar si querés tomar una buena decisión. Dice así, Salmo 25, 12. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si hay temor de Dios en tu corazón y quieres hacer las cosas bien, por más que lo hayas hecho mal hasta ahora, pero ahora tomas la decisión de seguir a Dios, de seguir la bendición, de seguir la vida eterna, de seguir el camino de la vida, bueno, y quieres tomar esa decisión, bueno, Dios te da esta oportunidad. Y entonces si estás pensando en eso, quiere decir que Dios te está guiando a tomar la decisión correcta, porque Él ya te mostró lo blanco y lo negro. Entonces ya no es que no sabes, ahora sabes, pero tienes que decidir. Y de tu decisión es a la cual Dios se va a aferrar. Dios va a respetar tu decisión. Él no te va a forzar, pero Él te va a respetar tu decisión. Por lo tanto, si quieres llegar a Dios, hay un solo camino.
Y ese camino debes tomarlo y debes decidirlo ahora. ¿Y cuál es el camino para llegar a Dios? Bueno, dice Jesucristo mostró ya cuál es el camino, pero te lo va a volver a decir. Dice Juan capítulo 14, versículo 6. Dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una decisión que tienes que tomar. ¿Vas a tomar este camino? Bueno, tienes que elegir a Jesucristo. ¿Quieres llegar al Padre? Jesucristo es el camino, porque Él vino a morir por ti en una cruz y pagó el precio de tu pecado. Ahora tu decisión es, si vas a seguir a Jesucristo, sabes que tienes que llevar tu cruz, y tienes que llevar la cruz de Jesucristo. ¿Cuál es esta? Bueno, debes reconocer que Jesucristo murió por ti por culpa de tus pecados. Debes pedirle perdón, arrepentido genuinamente y tremendamente dolido por haber ofendido a un Dios santo. Y en ese caso, si tú reconoces tus pecados, reconoces que has ofendido a Dios y le pides perdón a Jesucristo, Jesucristo está dispuesto ya a perdonarte. Y si tú le pides que te salve, Él ya te salva en el momento que se lo pidas. Y si tú le pides a Jesucristo que forme parte de tu vida, Él literalmente entra en tu vida, porque envía a su Espíritu Santo a vivir en tu vida y se queda como un sello de propiedad de Dios por toda la eternidad. Es cuestión de decidir. Si tú decides arrepentirte, reconocer tus pecados, confesárselos a Jesucristo, abrirle tu vida para que Él sea parte de tu vida, Dios ya está dispuesto, está esperando que tú decidas. Y trata de decidir lo antes posible, porque no sabes qué va a pasar mañana. No sabes si mañana vas a estar en este mundo para tomar esta decisión. Pero ahora es tiempo de decidir. ¿Qué vas a decidir? Recibe a Jesucristo en tu vida. Acéptalo como Señor y Salvador. Reconoce que la obra que Él hizo en la cruz fue para pagar el precio de tu pecado. Y dile a Cristo que te salve. Y Él puede hacerlo, porque para eso murió por ti. Acepta a Cristo en tu corazón. Recíbelo en tu vida. Y entonces esa decisión habrá cambiado tu futuro cercano, tu futuro lejano y tu futuro eterno. Decide, escoge bien y sabrás que Jesucristo está esperando que tú recibas la vida eterna, que recibas la bendición, que recibas la salvación, que recibas el cielo como una heredad para siempre. Que el Señor te ayude a tomar esta decisión y pídeselo a Él. Si realmente tienes temor de Dios, sabrás qué elegir. Que el Señor te bendiga, elige bien y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.